Hola chicos, espectadores, hola tú que me estás viendo detrás de la pantalla. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nalu. Xin chào các bạn kayo. Empecemos. Me tomo tiempo a hacer este video y regresar a mis redes sociales porque no estaba en una situación ni física, ni emocional, ni mental, ni económica de poder sostenerme frente a una cámara. Al día de hoy ya estoy mejor, gracias a Dios. Ya veo la luz, esa lucecita al final del túnel. Discúlpenme por no poder haberles contado antes. Voy a empezar rápidamente haciéndoles como una recapitulación rápida para que puedan entender mejor. Ustedes saben que yo me desaparezco y gran parte de que me desaparezca tiene que ver con la operación de aumento de busto que yo me realicé hace 3 años y medio. No podría decir que es lo único, pero es en gran parte lo que comenzó a desatar todo lo que se vino después. Si algunos de ustedes están pasando por lo mismo y llegas a ver este video, no tengas que pasar ni enfrentar todo lo que yo tuve que pasar y estoy pasando. Soy una persona que he tenido episodios de depresión toda mi vida. Si bien es cierto, tengo una familia muy linda, una familia normal con sus altas y bajas como muchas familias y la gran mayoría de familias, pero desde niña he tenido algunos episodios y tendencias depresivas. Por ejemplo, cuando tenía 6 años, yo tenía una botellita con cloro lejía y detergente mezclada debajo de mi closet, de mi ropero, para matarme. Suena fuerte, pero yo tenía esos pensamientos de niña. Luego pasó el tiempo, obviamente como cada quien tiene su proceso. A los 18 años fue cuando yo tuve mi primer episodio fuerte de depresión y fue donde también comencé a hacer terapia. Estuve en terapia unos 3-4 años. Me ayudó muchísimo en resolver muchos procesos que tenía en aquella época. Luego, pues mis 20s estuve viviendo con mi familia o vivía con roommates, o cuando llegué a Corea pues vivía con el que era mi novio en aquel momento. Sí me venían los bajones y todo, pero no lo sentía porque siempre tenía alguien ahí como que me detuviera, me rescatara, por así decirlo. Pero en el 2018, que para mí fue un año de muchísimos cambios, el 2018 fue cuando me operaron de la vesícula porque andaba con piedras en la vesícula. Me hice la operación de aumento de busto y también fue cuando comencé por primera vez en mi vida a vivir sola y ser 100% independiente. Siempre había estado con gente, estaba en mi país o estaba con mi familia, amigos, o aquí estaba pues con un novio y en aquel momento pues él me apoyaba muchísimo en todo. Yo no era independiente, si quería sacar una cita, quería hacer algo, él me apoyaba en todo, entonces no tenía esa experiencia. Pero en 2018 es cuando la tuve por primera vez. Tomé varias malas decisiones. Me junté con gente que no debía haberme juntado en el 2018 y en una de esas decisiones apresuradas, sin pensar, yo decidí que me quería operar el busto. Sentía que necesitaba tener busto para ser femenina, ser atractiva. Gran parte es lo que nos meten en los medios y la cultura latina, muy de curvas y voluptuosidad, como pensamos que son las latinas, cliché. Esto fue hecho mediante un patrocinio, un sponsorship, que quiere decir que yo no pagué con dinero la operación, pero a cambio pues hice algunos videos para ellos. Si bien es cierto, desde que era adolescente y la naturaleza no me dio mucha pechonalidad, era un pensamiento que tenía, pero en sí ya la decisión de sí, me voy a operar fue menos de un mes. Fue la consulta con el doctor súper rápido. Elegimos la talla de busto, te ponen como unas cositas para puedes probarte qué talla quieres. En ese tiempo, Sarams, yo estaba pues súper flaquita, me pesaba dentro 48-49 kilos. Entonces yo así de sí, yo quiero ser sexy. No me di bien y también el doctor no me dijo, oye, cuando te pones un implante tiene que ser de acuerdo en balance a tu cuerpo, lo que tienes arriba con lo de abajo, tiene que balancear.
pues el ancho de tus hombros, de tus caderas, de tus piernas, tu altura, muchas cosas influyen para que tu cuerpo se vea armonizado. Cuando yo me fui a operar, íbamos a ir por una talla de 400 cc, pero luego a mí como 400 me asusté y dije no, mejor un poquito menos, y al final quedamos con 375, que es lo que creo tener ahora. Cuando estaba en consulta, el doctor también me dijo, tienes las líneas aquí de expresión muy acentuadas para tu edad, o sea, estás como muy joven para que se te noten tanto. Te vamos a poner grasa aquí también, como para que se difumine tus líneas aquí. Ok, si el doctor lo dice, ¿por qué no? Yo confío en él es el experto, usted lo dice, entonces eso también fue lo que me hicieron. Y después de 2 meses, yo ya había subido un buen de peso, o sea, y estaba casi rozando los 60 kilos. Sí estaba comiendo más, pero no al punto de engordarme 10 kilos en 2 meses. Para diciembre de ese mismo año fue que yo ya dije como que esta está muy grande, esta no soy yo, ¿qué me pasa? Me comenzaba a sentir rara. Comencé a preguntar a otras amigas que se habían realizado la misma operación de aumento de busto y ellas me decían que así es, que luego el busto se te baja, que acostúmbrate, que al principio se ve muy grandes porque están hinchado, o sea, está hinchado como tu pecho. Me dice, mínimo tienes que darle 1 año, fue lo que me recomendaron, mínimo tienes que darle 1 año. Y eso fue lo que yo hice. Me aguanté 1 año, como tratando de acomodarme a mi nuevo cuerpo. Pasé de ser una B a una triple D. O sea, sí hubo un cambio. ¡Pum! Yo intenté de verdad de todo corazón acostumbrarme, pero no me acostumbraba. O sea, no sabía cómo lidiar con esta situación. En vez de causarme confianza, me causaba mucha inseguridad. Pensé que el operarme el busto iba a hacerme sentir la mujer más sexy del mundo, pero me sentía súper insegura. Y también en el 2019 fue cuando Sarams me comenzó a dar algo que nunca me había dado, que es lagunas mentales. Yo soy una persona que nunca me olvido de las cosas, siempre me acuerdo hasta la más mínimo detalle de las personas, las caras, pero simplemente me olvidaba de las cosas. Mi imaginación y toda la creatividad que siempre he tenido de hacer videos, de hacer contenido, se me estaba secando. Las ideas, la creatividad, las ganas, no solo se lo atribuyo a la operación de busto, también en mi carrera también estaba pasando como cosas de qué dirección voy a tomar, ya estás como en tus late 20s, entonces como ahora qué voy a hacer, qué es la vida, todo eso, pero también me estaban pasando cosas físicas y es por eso que me comenzaba a desaparecer. Yo me comencé a desaparecer justamente en el 2019 porque se me iba la energía. Yo no entendía qué es lo que pasaba conmigo, todo lo que yo estaba sintiendo, no tener ganas para nada, mi cerebro seco con una telaraña sin ideas. Lo que yo hago es crear contenido. Hacía peor que yo me culpara solamente a mí. La maldita responsable de todo lo que está pasando eres tú. Nalu, te odio. Y estar todos los días culpándome, diciéndome qué fea que soy, qué mala persona soy. Todos los adjetivos que tú puedas imaginar negativos me los decía a mí todos los días, del despertar hasta el anochecer. Ustedes saben que pues lo que vas diciendo se va transformando en realidad, y imagínense qué es lo que yo también estaba provocando. Entonces llegó principios del 2020 y yo ya no aguantaba más, así que corrí a la clínica donde me operaron y les dije, ¿saben qué? Muchísimas gracias, pero yo ya no puedo con esto, o sea, no soy yo, me siento incómoda, me duele, o sea, no soy yo, no sé si es por los implantes, pero no me siento bien, no soy yo, en verdad, y muchísimas gracias, la operación salió bien, ya cumplí con el video y todo, me los quiero retirar. ¿Saben qué fue lo que me dijeron? Tienes aquí de 2. Te vamos a poner inyecciones que te van a disolver la grasa y con eso pues vas a tener más cintura, porque yo había subido bastante de peso. Vas a tener más cintura y ya te vas a sentir a gusto con los implantes. O te aguantas hasta el 2023 que termina tu contrato y ahí te los puedes quitar. Cuando me dijeron eso, a mí se me hizo aún más oscuro el mundo. No entendían por qué alguien se quería quitar los implantes. O sea, como por qué alguien se quería quitar el implante que supuestamente le hace ver más bonita. O sea, ¿qué tipo de loca quisiera hacer eso? Lo que yo quería en ese momento era simplemente que me digan, estás bien,
no estás loca, te entendemos, no tratarme simplemente como un producto más de termina tu contrato y nos vale, ¿no? Entonces, pues llega el 2020, Saram, se desata la pandemia y se desata mi aislamiento. Los pensamientos de autoagresión crecieron, me comencé a vestir ocultándome literalmente porque me sentía mal conmigo misma, me sentía tan culpable de haberme yo destrozado mi vida, lo sentía así porque la que se hizo todo fui yo. Y aparte de eso, también la grasa que me pusieron aquí para disimular mis líneas de expresión, pues no funcionó y se me hizo una necrosis. Cuando la grasa se te pone dura, se te hace más grande aquí o como que se hincha aquí. Sí, sentía que era como un chango, así como... Y a veces recibía comentarios de gente que me decía: Nalu, por favor, para de inyectarte, eres una adicta a las cirugías, ya te has desfigurado la cara. O sea, yo no me estoy inyectando nada, es simplemente lo que pues me hicieron y salió mal. Me sentía sumamente horrible. Creo que tenía también dismorfia corporal. Me acuerdo que le preguntaba a mi familia: ¿me veo bien? ¿Me veo bien? Y me decían: sí, o sea, te ves un poquito, pero no te ves mal. Pero yo me veía totalmente mal. Me veía como un globo. Me comencé a poner ropa súper ancha tratando de ocultar mis implantes. Cuando tienes busto grande más ropa ancha, literalmente parecía una carpa de circo y andaba así oculta. El tener que usar mascarilla para mí era como una salvación, porque yo decía: qué genial, puedo ocultar mi cara y así nadie puede ver lo horrible que soy. Cuando todos los días comienzas a agredirte, en mi caso, verbalmente, emocionalmente, cuando entras en este ciclo tan destructivo, todo empeora, todo comienza a verse más negro. Y sobre todo a mí me embargaba una culpa enorme de no estar subiendo videos, no estar grabando, sentirme que estoy loca y no sé qué está pasando conmigo y sentir que todo es mi culpa. Entonces es ahí cuando comencé a pensar que ya no quería seguir viviendo. Y perdónenme por contarles esto, pero es la verdad. Y solo lo puedo decir porque lo he sentido y a las personas que lo han sentido me pueden entender. Cuando tú quieres tomar una decisión así, no es porque no quieras vivir, sino es porque la carga, el dolor tan grande, es tan pesado, te duele tanto, estás tan cansada de sufrir y sufrir y sufrir. Ves como solución la muerte y piensas que con eso ya vas a descansar, ya no vas a sufrir porque es muy cansado. No es porque nos rendimos y no queremos vivir, claro que sí queremos vivir y claro que sí queremos ser felices, pero la carga es demasiado pesada y no vemos la salida. El objetivo del video no es dar lástima ni nada, perdón. A finales del 2020 yo de casualidad encuentro a Papá Jaime. Papá Jaime es un líder espiritual de Colombia que salva a muchas personas que están al borde de suicidio, depresión, ansiedad y problemas, enfermedades terminales, etcétera, etcétera. Tomé uno de sus cursos que él daba en línea justamente de personas que sufrían depresión y ansiedad. Eso fue lo que me sacó en diciembre, gracias a Papá Jaime, el cual recomiendo muchísimo si ustedes están pasando algo similar. Y fue que tuve la energía para decir: ya basta, tengo que hacer algo, porque si tú no cumples tus sueños, si no haces la misión que tienes aquí, se transforman en pesadillas. El sueño sin acción se transforma en pesadilla. Puse a retomar mis clases de coreano, abrí mi empresa y también comencé a hacer lo que jamás había hecho, que es ejercicio. Porque también una de las formas más rápidas de salir de la depresión es moviendo el cuerpo. Tienes que mover el cuerpo. Entonces comencé a hacer ejercicio físico. Enero del 2021 hasta junio más o menos que yo comencé a subir, comencé a hacer, etcétera, etcétera. Estaba en ese ritmo
Y estaba con nutricionista, estaba con un personal trainer también para ver mi peso, porque yo decía, sí, yo quiero llegar a mis objetivos, si no está en mis genes, está en mi esfuerzo, como se los comenté en los videos que estaba haciendo, estaba dándole. Pero, Sarams, por más que yo intentaba bajar de peso con una dieta sana, haciendo ejercicio, yo quería, pues, digo sí, o sea, yo quería darme ese regalo a mí de estar muy fit. No podía bajar de peso, no importa la dieta que hiciera. Y sobre todo se me estaban olvidando más las cosas, y llegó al punto de que cuando yo estaba escribiendo un mensaje, las palabras las cambiaba o las mal escribía, pero según yo en mi cabeza sí las escribía bien. Cuando checaba lo que había enviado estaba mal escrito, o sea, tenía errores, como en vez de poner how are you, ponía how are tú, cambiaba letras, cosas así. Porque ahora, a pesar de que como bien, estoy con un nutricionista, tengo mi entrenador personal y todo eso, estoy igual. Todos decirme, está en tu cabeza, estás bien, te ve igual, pues la edad. No, o sea, entonces quiere decir que todas las personas de 30, 40, 50, 60 no pueden bajar de peso, se les comienzan a olvidar las cosas. O sea, sí acepto que algunas cosas pueden ser por la edad, pero no me cabía en la cabeza. Y lo que a mí más me agobiaba era no poder concentrarme y no tener ideas. Era como que yo siempre había tenido una fuente inagotable de ideas, proyectos, fuerza para hacer las cosas, y ahora no tenía fuerza de nada. Y era como, ¿qué me está pasando? Estoy volviéndome loca. Es lo que comenzaba a pensar. Para diciembre del año pasado, Sarams, fue cuando dije me voy a ir. Aproveché que mi contrato de renta de casa en Corea se había terminado. Voy a tomar un respiro, necesito estar con mi familia. O sea, fue como que ya no puedo más, no la doy ni para un lado ni para otro. Tal vez Corea, la presión social del país, cómo es la sociedad coreana en sí, no me está ayudando para nada. De hecho, Sarams, yo les conté el año pasado que yo quería retomar mi carrera de actuación. Hablar de la presión social, de los estándares físicos de belleza y la presión social que se vive aquí, es tema para otro video que me encantaría hacerles y explicarles, pero no nos vamos a enfocar en eso en este video. Seguro Corea me está volviendo loca. Me fui a México y pues fui con un doctor, con un psicólogo que sí me recomendó ya terapia con psiquiatra porque mi caso estaba un poquito más fuerte. Me recomendó medicamento también porque yo tenía un cuadro grave de depresión mezclado con ansiedad. Es la primera vez que me comenzaron a dar ataques de ansiedad. Jamás se lo desearía a nadie. Despertarte con un hueco en el pecho y sin saber, es muy feo. Para las personas que han pasado ataques de ansiedad es fuerte. Me forzaba a salir a la calle porque, Sarams, yo cada vez que estaba en casa o en cualquier espacio dentro, era como que todo se comenzaba a hacer oscuro, las luces se apagaban. Yo pensaba que era la única que lo sentía, pero después de ver, hay un drama coreano que se llama Urituri Blues. Uno de los personajes tiene depresión, un cuadro muy fuerte, depresivo, y se ve cómo se apagan las luces de su mundo. Pues a mí me estaba pasando lo mismo. Me bañaba y según yo había pasado 10 minutos que tomé una ducha. 2 horas después estaba saliendo de tomarme un baño. Mi mami estaba espantada de verme así, que me llevó a la iglesia para que el cura me dé la bendición, o sea, para que me pongan agua bendita, porque me imagino que era tal su desesperación de verme así, como en un cuadro que ya yo no era yo misma. Otra vez les digo que la culpabilidad y todo eso me estaba atacando, de haberme destrozado la cara, de ser la única que está destruyendo mi vida, de sentirme culpable de haber fallado como youtuber, como creadora de contenido, de no merecerme ni siquiera la vida. Y eso es algo que me da mucha vergüenza. Mi mamá una noche, estábamos más o menos por diciembre del año pasado, me pidió que por favor que no me quitara la vida porque mi familia va a ser la que va a sufrir más. Me dijo, por favor, no lo hagas porque tu papá no lo va a poder soportar. Por favor, no lo hagas. En verdad no quiero causar lástima, simplemente les estoy contando de amigo a amigo.
En esos momentos, Arams, te voy a ser honesta, bien honesta. Y cuando estaba en ese momento más oscuro, que pues a veces era la noche, porque la noche de por sí es oscura, vino un pensamiento a mí que dijo, mi nombre, ustedes saben que yo soy Nalu. ¿Por qué soy Nalu? Porque soy Narda Lucia. Y pues Lucia es el nombre de luz. No sé si fue Dios o fue... yo creo que sí fue Dios. Un mensaje divino de mi ser superior. Me dijo, tú eres Lucia y tú tienes que ser esa luz que ilumina muchos corazones. Ay, y en ese momento me acordé de ustedes. No sé si seamos muchos o pocos, pero estamos aquí. Ustedes están aquí conmigo si estás viendo este video. Mi nombre es Lucía, entonces yo estoy aquí para iluminar con lo que yo pueda. Yo puedo ser esa luz que alumbra en la oscuridad, que cuando tienen problemas yo te puedo hacer olvidar de tus problemas, yo te puedo hacer reír, yo te puedo dar una idea. Y en ese momento fue que juré a mí misma en un pacto muy especial para mí que jamás iba a volver a pensar en esas cosas. Lo más seguro que tenemos en esta vida humana que nos toca vivir es que todos nacemos y todos morimos. Entonces dije, Narda, de todas maneras, todos, desde la planta, el animal, todos tenemos un ciclo y todos nos vamos a morir. Disfruta mientras estás aquí. Sé que te va a costar y está canijo, pero aprovéchalo. Después de todo esto que me pasó, he tomado la decisión y me afirmo de que sí, me voy a retirar los implantes. Lo voy a hacer con un doctor muy profesional, con tiempo, con tranquilidad, tomando las decisiones adecuadas desde un buen estado mental. Yo sé que el doctor va a aparecer muy pronto, pero va a ser un proceso tranquilo que les voy a ir contando. Voy a arreglar pues lo que salió mal de las operaciones, pero sé que va a llegar en su momento, así que les pido un poco de comprensión con eso y no piensen como esos comentarios que les dije de sí, ya deja de ponerte cosas. No me estoy poniendo nada, y si me pongo algo creo que tenemos como la confianza y se los puedo contar. No estoy en contra de las cirugías plásticas para nada, simplemente siento que se deben hacer desde el profesionalismo, desde un buen estado emocional, y que sepas que las cirugías cosméticas no te van a solucionar la vida, no te van a dar más autoestima, simplemente te van a ayudar con algo, pero lo que te va a dar la autoestima, hacerte sentir mejor, es tú misma y lo que tienes aquí. En segundo, creo que voy a estar en terapia por el resto de mi vida. Aprovechando que estaba en México, me hice estudios para saber qué estaba pasando conmigo, si todo estaba bien físicamente. Hice estudios de sangre, de laboratorio, generales. Pues salió que tenía un cuadro muy grande de anemia, infección intestinal, y estaba con el nivel de testosterona muy bajo, muy bajo. Y la doctora me explicó que por más que yo estaba comiendo nutritivamente, por la infección que traía, los nutrientes pasaban y no se acumulaban, y obviamente pues mi cuerpo no retenía nada, o estaba como pues con un grado alto de anemia también, y los niveles de testosterona muy bajos que no me permitían concentrarme, que no me permitían tener esa fuerza, porque la testosterona y las hormonas son las que te regulan todo. Y otro efecto secundario, por así decirlo, de tener la testosterona tan baja, mis ganas de ver a los hombres o de sentir atracción por el sexo opuesto se me fueron también. Yo pensé que me estaba volviendo asexual. No sé por qué no me siento atraída por ningún hombre, pero tenía tantas cosas en la cabeza que les he contado que ni siquiera le tomé importancia. Para mí ahorita los hombres son como la misma atracción que sentiría por la planta, así. Esa misma atracción. En marzo, principios de marzo de este año, ya sintiéndome un poquito mejor, decidí regresar a Corea. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estás regresando al hueco? Que aquí Corea, que es una sociedad... que es otro tema para hablar. Abrí mi empresa aquí en Corea, tengo una buena calidad de visado, ya hablo bien coreano y quiero seguir mejorando, pues he hecho buenas conexiones laborales y hay buenas oportunidades laborales. Por más mal que estaba, había algo dentro, hay una llamita, una flamita saliendo que decía, pues yo no soy rajona, o sea, no salió, o sí salió, pero lo intenté, y si sí salió me voy a algo mucho mejor, y si no me voy a sentar tranquila, pero lo intenté. Se me fajan los pantalones, señorita,
y vamos. Vaya que la vida me dijo, pues vamos a ver si aprendiste algo. Cuando llegué aquí no tenía casa, entonces estaba buscando casa y pasó la cereza del pastel y me estafaron. Firmé un mal contrato de casa, el casero, el dueño de esa casa no me quería devolver mi dinero, entonces no tenía dinero. Fue una situación bastante estresante, la verdad, lo cual no hizo más que devolverme la ansiedad. Todo lo que pasó con la casa y que me quedé sin casa literalmente, estuve finales de marzo, abril, hasta finales de mayo viviendo con amigos, viviendo en moteles, en hosteles, cualquier silloncito, rinconcito que pudiera estar. En verdad, Sarams, cuando dicen que los momentos más difíciles es cuando conoces a los verdaderos amigos, es verdad. Todo ese merequetengue de la casa se los voy a contar en otro video. No iba a poder sola, entonces ya en vez de callarme como en otras veces, me callé. En esta oportunidad pedí ayuda a mi familia. Mi hermana vino, ha estado conmigo apoyándome. La casa que me ven ahorita es ya mi casa, que sí, que está agradable, está a gusto, está en pleno proceso de remodelación y todo. No tengo nada, la verdad, por eso la estoy filmando desde el piso. Sí me compré una plantita para que no se sienta tan sola la casa. Sé que cada persona está pasando por sus propios procesos. Si estás ahorita en la parte de arriba, en la curvita linda de la vida, te digo, disfrútalo mucho, disfrútalo mucho. Y si estás en la curvita de abajo, te digo también, disfrútalo. Sé que suena, ¿cómo puedes disfrutar eso? Pero es tu oportunidad para crecer, es tu oportunidad para aprender. Cuando estás abajo, por favor, tómalo como es oportunidad para aprender grandes lecciones. Si ya no se te van las lágrimas y no puedes más, ponte a saltar. Salta, no se puede llorar saltando. Nadie puede llorar saltando. Quiero encontrar otra vez mi energía, mis ideas, mis ganas de vivir al máximo, mi creatividad. Eso quiero que regrese y está ya regresando poco a poco. Aprovechando todo este tiempo el comeback de BTS, que yo también estoy de regreso. He pedido discos de Proof, que es el último disco que acaba de sacar. BTS Proof Standard Edition. Voy a estar haciendo un giveaway de 6 CDs de Proof Standard Edition, la edición grande, choncha, que viene con más de 82 páginas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ganarte uno de los discos? Lo voy a poner en mi Instagram, en un post. Ustedes comentan en ese post. No me está patrocinando nadie, nada. Simplemente lo estoy haciendo yo de mi bolsa como un regalo para mis amigos que son ustedes. Estén atentos a mi Instagram, ahí voy a publicar un post. Cómo pueden participar en este giveaway. Van a ser 6 discos de Standard Edition de Proof. Ha sido un gusto volver a hablar con ustedes. Sí, el pasado fue bueno, estuvo muy bueno, pero lo mejor está por venir.